bichito teniendo lactancia, principalmente lactancia y anticuerpos que le va a pasar en primera instancia con el calostro la madre, y es de vital importancia realizar esto. Y hay otro dato importante que seguramente vamos a hablar cuando tomemos en cuenta neurohipófisis en relación a la oxitocina. Entonces también la prolactina se fabrica de forma pulsátil, también puede darse por estrés, que es un dato importante porque esta hormona también se va a elevar con el estrés, y hay muchas veces solicitudes de hiperprolactinemia, pero leve en este caso, que no reviste mayor importancia. Se les hace una resonancia magnética, tomografía, y no se encuentra absolutamente nada, por lo tanto muchas veces está relacionado con el estrés pilórico. ¿Sí? Así que no toda hiperprolactinemia se trata, ¿sí? Hay que ver también los valores, hay que ver la patología, hay que ver la clínica para determinar si necesita realmente medicación o no. Las funciones principales entonces de la prolactina: inducir y mantener la lactancia y proliferación del tejido mamario. Su deficiencia puede deberse gracias a un síndrome de Sheehan, que ya lo hemos mencionado, que está relacionado a ¿qué? Una hemorragia obstétrica grave, ¿no? Que va a provocar necrosis de la hipófisis. Debemos también tomar en cuenta que pueden haber alteraciones serias en relación a la farmacología. Creo que tenían que buscar medicamentos que podrían asociarse a hiperprolactinemia. ¿Buscaron? O sustancias ilícitas. ¿Cómo cuáles? No. La cabergolina es un medicamento que me va a servir más bien para disminuir la prolactina, pero hay sustancias ilícitas que no están indicadas. La mitriptilina podría de cierta forma aumentar. Hay otro antipsicótico muy frecuente, ¿cuál? Metilo. Que aumenta de peso también. Lamentablemente se asocia a hiperprolactina. La metoclopramida también. Muy poco. ¿Qué antipsicótico? Perdón, psicotrópico. Risperidona. La risperidona también me va a traer consigo este problema. Así que hay las anfetaminas también podrían aumentar este problema. Así que hay varios, sobre todo medicamentos psiquiátricos que me pueden traer. ¿Quién es Aníbal Talde? Levanten la mano conscientemente. 2, 3, ¿alguien más por ahí atrás? Cintia, ¿llegaste esta vez? No. Esta vez sí. ¿Alguien más? ¿Seguro? Eran 3. ¿Van a contar chistes o flexiones? Ya tienen tiempo hasta media clase. Sí, son flexiones, mujeres, vamos a hacer 5. No, pues 10 igual. Vamos. No, pero no hace 15, entonces se utiliza principalmente la cabergolina, como habíamos hablado. Se puede también tener la bromocriptina, pero lamentablemente a veces trae consigo muchas alteraciones que no son muy cómodas para el paciente. Por lo tanto, el de mayor utilización es la cabergolina, que se utiliza generalmente 1 a 2 semanas, como habíamos comentado en la anterior clase. También se puede indicar cirugía y radioterapia. Otra cosa que también debemos saber en relación ya también a la corticotropina, que es la ACTH, sabemos que es un péptido. Disculpa, doctor, antes de terminar el prolactina. Algunas mujeres, esa es una duda, existen algunas mujeres que, por ejemplo, amamantan sus hijos hasta 2 años y medio. Cuando no quieres más amamantar sus hijos, nosotros podemos dar esta medicación para encerrar la amamentación. Sí, pero el problema es que esto va a estar en contacto con el bebé, así que es mejor no utilizar.
Desde una vez que cortas la lactancia, deja de producir leche. Entonces, Así la que intención. si digamos quieres discontinuar, hay que ir cortando de a poco, ir disminuyendo las síntomas, ¿no? E ir distrayendo al bebé de otras formas, de otras maneras. No había necesidad de utilizar cabergoline. Está bien. Es decir, razonablemente sí se podría hacer, pero no es indicado. Es mejor no hacerlo. Hay otras formas menos Seguras. rudas, porque también el bebé va a estar afectado, ¿no? Si no puede amamantar, la mamá también va a sufrir, porque ¿alguien de aquí es mamá? Tú eres mamá. ¿Qué tal son las pirañitas cuando ya pasan los 6 meses? Comienzan a aparecer los dientes, comienza a lastimar el pezón, Sí. y de 2 años, si no sale leche, va a morder más y va a ser terrible, pobre madre. Así que hacerle eso, no hay leche, el bebé va a seguir mordiendo y pobre mamá. Sí. Así que con eso hay que tener cuidado. De recordar, ¿con qué te vas a replicar ahora? Chiste. ¿Lo tienes? Dale. Eso vino a pensar en el chiste. ¿Cómo se dice pelo sucio en China? Pero sucio ahí. En chino. Chino. Pero sucio. Pelo chucho. Chino champú. Sí. Boa. Ya siguió con la idea. ¿Por qué me dices solo a mí? Dime la tarde, ¿no? Esa No, ¿ha llamado lista? Y ya está, He salido al baño. Si quieren ir al baño pueden salir tranquilamente, no necesitan pedir un permiso. ¿Sí? Cuando me moleste tal vez les diga te tienes que activar con flexión. Pero pueden salir, no somos adultos, no hay problema, no son niños que... Ay, Como les dije en la primera clase, para mí es mucho tener la limpieza. Sí, champú. Pero yo pensé porque podría empezar con esta casa, por eso quería decir. ¿Listo? Entonces debemos recordar que hay secreción ectópica de ACTH. No siempre va a haber hiperproducción a nivel central, a nivel hipoficial, ¿sí? Así que hay que también tomar eso en cuenta. Y generalmente se fabrica a nivel pulmonar, como habíamos mencionado. Recordar el eje corticótropo. Ya quisiera ir viendo en sus cuadernos, ¿no? Algunos detalles. Probablemente desde el lunes vaya abriendo el módulo. ¿Ya tienen módulo? ¿Ya pueden entrar a módulo? Voy a dejarles algunas cosas para que vayan respondiendo, sobre todo de la evaluación diagnóstica, que quiero que me vayan dando una retroalimentación de las cosas que creo que han respondido medio mal, sobre todo de COVID-19. Así que vayan revisando. Si no está hasta la clase siguiente, sí o sí va a estar. Recordar el eje, ¿no? Cómo va respondiendo y demás, pero sabiendo de que podría haber una secreción ectópica aquí. Entonces, ¿qué hace la ACTH principalmente? Va a ir a estimular a todas las capas de la glándula suprarrenal. La corteza con sus 3 capas, glomerular, fascicular y reticular, y su capa interna o medular, ¿sí? Pero en menor proporción que, por ejemplo, estimular el cortisol. También estimula los andrógenos y la aldosterona, ¿sí? Al estimular todo esto, eso significa de que tiene efecto contra los mineralocorticoides, es decir, la hiperproducción de ACTH podría provocar aumento de la presión, ¿no? ¿De qué forma aumenta la presión? Estimulando la aldosterona. Aumenta el volumen del cuerpo porque disminuye ¿Qué aumenta? la aldosterona, aumenta el volumen porque le disminuye la secreción de orina. Pero no, ¿Cuál es la pregunta? esa es la vasopresina. ¿Cómo permite que haya hipertensión estimulando la aldosterona gracias a una hiperproducción de ACTH? Retención de sodio, ¿no ve, doctor? Sí, Exacto. está bien. Una cosa es la vasopresina, Sí, perdón. que retiene agua La otra y es la por lo tanto aldosterona. sodio, y otra es la aldosterona, que retiene sodio y por lo tanto agua. Sí. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí?
de esa forma va a elevarse la presión. ¿Sí? Así que son pequeños detalles que debemos tomar en cuenta. También alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones, por ejemplo, en un SOP existe más predisposición a fabricar andrógenos suprarrenales y nadie piensa en eso. ¿Sí? A veces podemos tratar la suprarrenal y solucionar el SOP. Síndrome de ovario Por aquí poliquístico. escutar, está bien. Así que también se puede activar gracias al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Que es otra forma de alterar esto, donde participa el riñón, el hígado, el pulmón y también las glándulas suprarrenales, y que es un efecto mucho más potente que otro. Seguramente luego vamos a tomar en cuenta estos pequeños datos, pero es importante que los recordemos. Por tanto, la función mineral corticoide también puede o no estar alterada cuando la ACTH está alterada. ¿Sí? No siempre va a estar alterada. El principal componente que se afecta es el cortisol. Pero como hay una interdependencia, una interrelación entre las capas suprarrenales, muchas veces también están estimuladas. ¿Sí? Así que hay que ver cuál es la causa de este problema. Si yo hablo de una hiperplasia de ACTH, es decir, hiperplasia que causa elevación de ACTH, ¿en quiénes se podría presentar? ¿Se acuerdan ese síndrome? No, claro que sí, pero es decir, hay un síndrome de hiperproducción que produce un adenoma oficial, hipersecretor de ACTH. ¿Cómo se llama ese síndrome? Ya lo hemos nombrado. Nelson, exactamente. Se debe a una suprarrenalectomía bilateral y como dijimos, las hormonas son ciegas, las hormonas dicen, la hipófisis dice, no se está produciendo cortisol suficiente, produciré más ACTH. Produce, y no hay cuando estimule la fabricación de cortisol. Y esa hiperproducción de ACTH permite un adenoma. Síndrome de Nelson. ¿Sí? Nadie se le llama Nelson. ¿No? Yo tengo un primo que se llama Nelson. Recordar el eje. Esta parte es vital. El cortisol alto va a inhibir la secreción de las hormonas superiores. ¿Sí? Es una retroalimentación de qué tipo? Positivo. Negativo. ¿Sí? Así que esa es la inhibición. Y si el cortisol está alto, va a permitir, si el cortisol está bajo, va a estimular para que se permita la formación de ACTH y CDH. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo está el eje? Este eje corticótropo cuando administramos glucocorticoides. Creo que ya lo hemos hablado. Sí. Pregunta: si tengo un eje tirótropo, ¿cuál es tu nombre? Raúl es una persona normal, ¿no? Dijimos el otro día. Siempre te toca vos. ¿Cuál es tu nombre? John. Vamos a utilizar John Bonacho. John es una persona normal. Le doy levotiroxina. ¿Cuál es la respuesta normal de las hormonas superiores? Disminuye. Bajar por el 4 van a subir. Y si yo le doy glucocorticoides, ¿cómo estará el eje corticótropo? También es una persona normal. Sí. Lo disminuye también porque ya es. ¿Cuáles? ¿Cuáles disminuyen? ¿Cuáles aumentan? ¿Cómo está el eje corticótropo? Todo esto. Yo creo que el CRH ha bajado, doctor, porque él va a... CDH baja. Sí. ACTH creo que ya va a morir. ACTH, Bajo también. cortisol. El cortisol estará alto porque tiene la demanda de la medicación. ¿Quiénes están de acuerdo con Frank? ¿Tú? ¿Estás de acuerdo?
Gracias, hermano. Sí, estamos de acuerdo. ¿También? Sí. ¿Quién más? ¿Dos? ¿Ya son tres? ¿Nadie más? ¿Tú? ¿Estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Esa es la respuesta normal, razonable y demás, pero no, lo que damos es similar al glucocorticoide, pero no es glucocorticoide. ¿Sí? Por lo tanto, todo el eje se va. Cortisol también. Y respondemos a esto. Después de la supresión prolongada del eje hipotálamo hipoficiario y suprarrenal con glucocorticoides, la cantidad de secreción endógena de CDH es limitada. Necesita varios meses para recuperarse. Eso explica de que no debemos cortar el glucocorticoide de forma brusca, sino debe ser escalonada de a poco. ¿Por qué? Porque el hipotálamo y la de la hipófisis son glándulas flojas, son estudiantes de endocrino que no responden rápidamente a la flojera, es decir, los mantengo flojos y quiero que comiencen a estudiar y ya va a ser difícil. Lo mismo pasa con estas glándulas, por eso esa desescalada. Entonces, el hipotálamo entiende la entrada de la medicación del glucocorticoide, envía una mensaje para la hipófisis, pero no aumenta la cantidad de ACTH por cuenta de la Es decir, medicación. malacostumbras al hipotálamo a no secretar o no. Pero el hipotálamo entiende que está entrando una cantidad más grande de corticoides por cuenta de la medicación. Claro, por supuesto, y se malacostumbra a esa dosis elevada. Y lamentablemente, hacer de que vuelva a trabajar puede durar varios meses, incluso años. ¿Sí? Eso lo explica. Ahora, tarea para la casa. Tantas tareas les doy y nadie me responde mis tareas. No, respondemos tareas. bien. Tarea. ¿Cuánto tiempo podría utilizar glucocorticoides sin tener miedo a que ocurra esto, a la falta de respuesta del hipotálamo? Yo había leído que el eje transitoriamente se puede volver a estimular de 2 a 7 días. Entonces, el tratamiento para retirarlo bruscamente tendríamos que hacerlo de 7 a 10 días máximo con dosis altas. Más. Más. El segundo tiempo. Era retirada de los corticoides. Yo lo que digo es escalonar. Por ejemplo, que entre llegar de prednisona. Pero la pregunta es excelente, estás muy bien por justamente lo que estamos diciendo, pero eso es cuando utilizas de forma crónica. Aéreo, lupus y demás. Pero ¿qué pasa si yo, digamos, tienes un problema respiratorio, asma, y quiero recuperar, quiero quitar esas molestias agudas? ¿Cuánto tiempo máximo podría utilizar sin tener ese efecto? ¿7 a 10 días? ¿Será? A ver si buscan para la siguiente. ¿Sí? Con precisión. ¿Listo? Para no cometer errores, porque si me paso de ese tiempo, tendré que disminuir de forma escalonada. Y a veces, por ejemplo, cuando tenemos aéreo, tienes que ir, venir, jugar con eso, porque lamentablemente es muy difícil de que estas glándulas flojas o holgazanas comiencen a recuperar nuevamente su acción o su función. ¿Sí? Entonces, secreción de ACTH y cortisol presentan un ritmo diurno marcado con un máximo durante la noche. ¿Sí? Es decir, en el día producen de forma pulsátil y de noche es donde mayor cantidad se fabrica, pero a estas horas ya va disminuyendo su fabricación, que eso ya lo hemos hablado varias veces. Pacientes con enfermedad de Cushing generalmente están asociadas a una secreción de ACTH, no tanto con CRH, y que permiten la producción elevada de cortisol y desaparece o es atenuado cuando hay algún tratamiento o alguna patología. ¿Qué signos o síntomas podemos tener? Estrés, miedo a una competencia, examen parcial de endocrino, cirugías, infecciones, traumatismos graves, examen final de endocrino, examen segundo parcial de endocrino, van a estar así de estresados. No olvidarse las hormonas contrarreguladoras de la insulina, ¿sí? Porque van a tener efecto claro en relación a esto. Y si yo les digo cómo
analizarían un Cushing o una insuficiencia suprarrenal en relación a la insulina, ¿qué me podrían decir? Es algo razonado, ¿no? La insulina ela tiene efecto contrario del glucagón, ¿no ve, doctor? Y él aumenta la resistencia, entonces se tiene una gran cantidad de insulina. Yo quiero diagnosticar Cushing y se te dice no tengo, bueno, digamos tiene cortisol, solo tengo cortisol, solo tengo ACTH, sabemos que el cortisol sérico no es fidedigno y tengo pruebas de insulina y de glucosa. ¿Cómo hacen para saber más o menos, porque no es algo directo, y decir puede ser que sea un Cushing? Los niveles de insulina estarán altos, doctor. Y los niveles de cortisol estarán bajos. ¿Seguro? Sí. Porque A ver, ¿qué dices? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Florencia. Mejor te digo Florencia la siguiente. Porque como se contrarregula, si están altos, no. Miren esta imagen. Si la insulina está alta, ¿cómo va a estar el cortisol? Perfecto. Imagínense que a Florencia es una persona no, imaginemos que tiene Cushing. sí. Toco madera. Tienes Cushing, primario o secundario, no hay problema. Y yo quiero saber si realmente tiene Cushing. Le doy, no recibo glucocorticoides, de lo primero que debería preguntar. Le doy insulina. Va a bajar el azúcar. ¿Y qué va a pasar con el cortisol? Debería disminuir. ¿Y si se mantiene alto? Probablemente tenga Cushing. Pero no voy a hacer esa salvajada, ¿no? De darle insulina, porque antiguamente, no sé si ya les comenté esto, pero antiguamente a los pacientes psiquiátricos, generalmente que tenían enfermedades psicóticas, enfermedades psicóticas, por ejemplo, esquizofrenia y demás, se les daba dosis altas de insulina, altísimas, y les provocaban convulsiones por hipoglucemia. Sí, les ponían, les hacían mover todo, y los amarraban y comenzaban a temblar, convulsionaban, y supuestamente mejoraban su estado esquizofrénico, cosa que nunca ocurría. No vamos a hacer eso con Florencia. Sí. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacemos de que la insulina se eleve? La llevo a comer. Le doy comida. 12. Sí, le doy dosis altas de comida. La insulina va a subir y el cortisol va a bajar. Es decir, cuando están comiendo entre ustedes, charlando, ¿verdad?, riendo y demás, ¿qué es lo que pasa con el cortisol? No están estresados, deberían estar lo más relajados posible. No coman caminando, corriendo y demás. Relájense, no vean tele, porque cada estupidez que ponen en las noticias, nuestros grandes comunicadores, que son todos unos, perdón, que casi se me sale un disparate. No vean tele, no vean su celular, porque ven pavadas. ¿Sí? Coman tranquilos y el cortisol va a estar disminuido, no van a estar estresados, van a absorber mejor los alimentos. ¿Qué pasa si hacen eso y el cortisol sigue alto? Probablemente. Probablemente. ¿Sí? Una forma indirecta de ver cómo responder. Por eso es tan importante esta imagen. Pregunta de Sam. Espero que me la sepan responder. Spoiler. Pero no responden mis mensajes. Miles de veces pregunto esto y no respondo. ¿Ya tienes el chiste? ¿Me estás mirando feo? Sí, tú. Tu compañera no me está mirando feo. Cintia tampoco, porque arriba temprano. Vamos, chiste. ¿Tú? ¿Cuál es el baile favorito del mamá? Salsa. Estaba con un chiste. ¿Le hacemos valer? Claro, no nada para ¿Tú?
¿Qué dijo el huevo al sartén? A la sartén. A la sartén. Bueno, nada. Me tiene frito. Se dice la sartén. ¿Qué? Me tiene frito. Ah, bueno. Se dice la sartén, no se dice el sartén. Es la sartén. Sí. Nuestros grandes comunicadores, por ejemplo, dicen las rieles, ¿no? Se dice el riel, ¿no? Los rieles, no la riel. Pero aquí en Cochabamba somos expertos en decir la calor, la clima y la Wilstermann. La Wilstermann, dice, es un apellido alemán que se dice Wilster, no Wilster. Y ya estoy viniendo. Ya. ¿Dónde se dice? Se va, aquí sí se va, allá, en nadie es. En nadie. Hay que tener cuidado con cómo hablar. Bien, deficiencia de ACTH. Si hay una hipoproducción, por lo tanto el cortisol va a estar disminuido. Generalmente se puede asociar a fatiga, debilidad, todo lo que hemos visto, todos esos signos y síntomas que hemos visto. Y lo que va a permitir, por ejemplo, una hiponatremia, todo lo contrario que hemos visto en estimulación del cortisol. Entonces, muchas veces, cuando la ACTH esté elevada, hay hiperpigmentación, gracias a un mecanismo de ¿qué? Rebosamiento de especificidad. Pero, cuando la ACTH está baja, no se observa hiperpigmentación. Ahora yo les pregunto, hemos dicho que cuando el eje tirótropo, hay una patología en el eje tirótropo, ¿en qué glándula pensamos primero? ¿Tiroides? Tiroides. Tenemos una patología en el eje corticótropo, ¿en qué glándula pensamos primero? Suprarrenal. No, pensamos en hipófisis. Eso responde a que no todos los pacientes con cortisol bajo tienen hiperpigmentación. No es tan frecuente, más o menos entre 25 a 40% de los pacientes con insuficiencia suprarrenal tienen hiperpigmentación. Estoy trabando. ¿Cómo vamos a tratar esto? El déficit. Glucocorticoide. ¿Sí? ¿Qué glucocorticoides conocen? A ver, digamos. ¿Cómo? Dexametasona, prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona, betametasona. ¿Ya dijeron? Hay varios, ¿no? De todos los que me han nombrado, ¿cuál tendrá efecto mineralocorticoide? Yo creo que metilprednisona tiene el efecto más rápido, ¿no? Es decir, si tengo déficit de ambos, mato dos pájaros de un tiro con eso. ¿Sí? Si no tengo esa opción, por ejemplo, aquí en Bolivia no hay vía oral. Bueno, no había vía oral hace un año. Ahora está empezando a aparecer, aunque con dólares no sé qué pasa. Permiso, doctor, yo no entendí cuando habló que La son hidrocortisona los dos. es el único medicamento que tiene dos efectos. Glucocorticoide, es decir, que eleva entre comillas el cortisol, o sea, la acción del cortisol, y tiene un efecto mineralocorticoide. Es decir, si tienes déficit tanto de aldosterona como de cortisol, le das hidrocortisona y matas dos pájaros de un tiro. Está bien. No tienes esa opción, puedes utilizar un mineralocorticoide aparte y un glucocorticoide aparte. Puedes utilizar, por ejemplo, metilprednisolona, prednisona, que es uno de los mejores. Deflazacort también es otro medicamento. Por lo tanto, asocias ese glucocorticoide con algún mineralocorticoide como la fludrocortisona. Luego vamos a hablar de eso. Diagnóstico, entonces prueba de tolerancia a la insulina, pruebas fisiológicas, pruebas de estimulación de ACTH, que ya las hemos ido mencionando continuamente. Que administramos entonces hidrocortisona entre 10 a 20 miligramos día, no necesitamos más. Puede ser administrado 2 veces al día o una vez al día, dependiendo del tipo de paciente y demás. Y sus análogos en relación a la prednisona, por ejemplo, si le doy
persona de esta dosis, le daré prednisona 5 a 7.5 miligramos. Algo que debemos diferenciar de la enfermedad de Cushing con el síndrome de Cushing. La enfermedad generalmente nos habla de patología central, hipófisis o hipotálamo. Y cuando hablamos de verdad, qué mal estoy gesticulando. Cuando hablamos de síndrome de Cushing, estamos hablando de patología de la glándula suprarrenal o estamos hablando de uso crónico de glucocorticoides. ¿Sí? Representa una gran cantidad de porcentaje, como habíamos dicho, de patología corticótropa. Puede deberse a tumores hipoficiarios. Miren esta relación, de ahora en adelante seguramente las mujeres se van a sentir identificadas con patología endocrinológica. La relación mujer-varón es altísima, ¿sí? 8:1, terrible. Es decir, imaginemos que aquí hay 8 mujeres con un varón de los que hay aquí. Gran frecuencia, y de aquí en adelante la mayoría de las patologías endocrinológicas van a ver la ventaja que nos llevan. Y también hay la relación con microadenomas generalmente. ¿Qué manifestaciones? Obesidad, una distribución centrípeta. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo es la distribución centrípeta de... ¿Cómo? Perdón, Flo. Maní con patas. Qué cruel y despiadada, pero es más me visceral. agrada mucho su analogía. Es más visceral, Es doctor. crueldad pura. Maní con patas. Sí, las piernas son flacas, ¿no? Tiene su barriguita, tiene es decir, es Visceral. central. Sí. La obesidad. Y qué grave. Centrípeta, centrípeta, otra forma. Primera vez que escucho algo así. Mejor no hacer analogías con Florencia. Maní con patas. Cara de luna llena, proptosis leve, aumento de la grasa supraclavicular. Estos pacientes, a ver, si se tocan la clavícula clara o se ve la clavícula en el espejo, se van a dar cuenta que se puede apreciar claramente. En cambio, estos pacientes no. Miren, este es el maní con patas que nos dijo. Y miren, es un maní con patas. Es perfecto. Por eso es perfecta la analogía que nos hizo. Bueno, aquí nos dice que es una manzana. Es una distribución androide. ¿Qué habrá querido decir a los hombres, no? Recién estoy dando cuenta. En cambio, las mujeres tienen mayor distribución grasa en la pelvis, en los glúteos, y por lo tanto tienen una distribución centrífuga o ginecoide que no tiene nada que ver con Cushing, ¿sí? Así que vean esta distribución, a eso nos referimos a centrífuga. ¿Dónde ven la clavícula aquí? ¿Ven la clavícula? No se ve nada, ¿no? Cara de luna llena. Así que hay que tomar muy en cuenta eso. Ahí está la joroba de búfalo. La piel, puede haber hiperpigmentación. ¿Por qué puede haber hiperpigmentación en enfermedad de Cushing? ¿Habrá el síndrome de Cushing? Una estrellita para la persona que me responde. ¿Qué dices tú? ¿De rojo? ¿Tú? ¿Tú de lentes? ¿Cuál es tu nombre? Ya me he olvidado otra vez. Juan Pablo. Juan Pablo, ya no me voy a olvidar. El mejor médico que conozco se llama Juan Pablo. Doutor, seria porque por acaso, não sei, seria porque a resistência, no caso insulínica, não há na pele, nesse caso? No, no es eso. Porque isso também provoca, não é? Claro, o sea, me dicen que la lactosis nígrica se asocia a diabetes, Sí. a resistencia a la insulina, como habíamos mencionado, pero hablando netamente de Cushing, ¿cuál sería la respuesta? Felipe nos dijo. En este
caso estamos hablando de hiperproducción de ACTH. Ya ha producido el cortisol que ha querido y las hormonas que se siguen produciendo de más va a ir a actuar en los melanocitos produciendo la hiperpigmentación. ¿Sí? Plétora facial, hirsutismo, estrías violáceas, fragilidad capilar, acné, edemas, entre otros. Ahí está la plétora facial. Miren la joroba de búfalo, no se ve la clavícula claramente, hay una almohadilla que cubre eso. Puede haber alteraciones óseas, ¿sí? Pacientes que utilizan glucocorticoides de forma crónica pueden asociarse a osteoporosis, a debilidad, lo mismo en patología endógena. Y también hay alteraciones del aparato reproductor. Muchas veces estos pacientes llegan por, generalmente mujeres, como ven la frecuencia, van a llegar por problemas de amenorrea, dismenorrea y demás. Solicitamos exámenes y no tiene nada, solicitamos el cortisol y el cortisol es el que está fallando. Dentro de las manifestaciones clínicas, cambios neuropsiquiátricos, aparte de estudiante de endocrino después del examen de endocrino, depresión, irritabilidad y labilidad emocional y psicosis, ¿no? Se van a querer matar después del examen. Cambios metabólicos, no están grabando eso, ¿no? ¿Por qué siguen grabando? Doutor? ¿Por qué siguen grabando? Para hacer a comparação com o livro, como havia escrito para você. ¿Me equivoco? Van a decir eso. El libro era corrigir, doutor, tranquilo. Ha enviado el libro para nosotros, estamos conferindo. Cambiamos de libro. Cambiamos de libro. Les voy a vender el libro. Está acabando. Hipocalemia y alcalosis, hipercalciuria y nefrolitiasis, intolerancia a la glucosa y diabetes, alteraciones de la cicatrización, alteraciones de la resistencia a infecciones. ¿Por qué? Porque este también es un antiinflamatorio. Granulomatosis y linfopenia, entre otros. No se olviden del efecto de masa, hacer campimetría. Ahora sí sabemos realizar campimetría. ¿Alguien se anima a hacer campimetría a uno de sus compañeros aquí? Semiología. A ver. ¿Con quién quieres trabajar? Faz, Ju. 5, 4, 3. A ver. Anímate, vamos. Vamos, sí, vamos, chico. Gente, A ver, vamos ¿cómo hace? para poder ver assim, volta. Olha o casal. Ahí al medio para que salgan la grabación. Usted no puede ser grabado. A ver. Sem besos, sem besos. Espaldas al auditorio, doctor. Ya. Por ejemplo, todos dicen el tiempo, así están. El tiempo está ahí. Y están dando la espalda al público. Eso no hay que hacer. No, tú lo pones de lado. Ponlo de lado, así lo perfilas de lado. ¿Cuál perfila? Breno. ¿Breno? Perfecto, ahí. Ahora tú ahí. Vamos. Porque a veces a simple vista no vemos algún problema campimétrico, lo ves bien y veo, ¿sí? Pero le haces examen campimétrico y hay alteraciones temporales o nasales. Ya. Dale. Hago el paciente que me vea Dile. a la punta del. Nosotros, tú le dices, es tu paciente. Mírame aquí. Mírame la punta de la nariz. A ver si se arregla así. Y con mis dedos, bueno, al menos eso es lo que me voy a enseñar. Con mis dedos hago así que el paciente tiene que seguir mirando al frente. Porque si haces esto, van a mirar al barco. Eso es maldad. Eso es tapas un ojo. Pero primero son los dos y luego uno por uno. Ya, pero para Yes. tener esta idea tienes que. Em nome do Padre, do Filho e do Porque como te Espírito digo, puede ver Santo. muy bien el paciente, pero, claro, con los dos, porque uno está compensando al otro. En cambio, si tapas un ojo, ya vas a tener esa distribución. Lo que tratas de hacer es esto. Es decir, quieres evaluar y ya, dale. Como tú ves conveniente. Es que, bueno, lo que me enseñaron que primero Dale. son los dos y luego uno por uno. Dale. ¿Sí? Pero no los dos al mismo tiempo. Ya, Te digo, tapando no. no.
Puedes hacer los dos, pero haciendo así. Es decir, no le pongas los dos dedos a diferentes lados. Mira una parte de ti y haces esto. Y él me tiene que decir hasta dónde A veces es mejor alejarse y venir. Veo, ¿sí? Y del otro lado igual tapar. Hace, doctor. Hace, doctor. Todas estas cosas practiquen. Hace, doctor. ¿Qué? Hace con él. Practiquen. ¿Sí? Es importante que hagan eso. Hace la campe. Usted haga la No, competencia. pues las siguientes clases ustedes van a hacer. Ah, La tarea tiene que ser. No, pero dice, para que nosotros. sí, para nosotros sabemos. La siguiente van a hacer. ¿Sí? Vean videos. Analicen todas estas cosas. Bien, así que el examen campimétrico es de vital importancia. Ahora, todo esto también puede ser evaluado mediante máquinas. Las máquinas actualmente, hay muchos oftalmólogos que clínica ya no hacen nada, te ponen a máquinas y ya saben absolutamente todo. Pero siempre, muchos de nosotros no vamos a ser oftalmólogos y vamos a ser clínicos, así que un estudio de esto sería importante. Cefalea, hipopituitarismo y demás. Ya se los muestro, ¿no? Entonces, hay una prueba de dexametasona, es decir, yo administro dexametasona y cuando sale normal, cuando está normal, es decir, se suprime, cuando es hipoficiario no se suprime, cuando es ectópico no se suprime, cuando es suprarrenal no se suprime. Y para ser más fidedigno sería bueno pedir un cortisol en orina o un cortisol salival. Y posteriormente medir ambos, ¿no? ACTH y cortisol para ver la retroalimentación. Es justamente lo que decíamos hace un momento. Otra parte del tratamiento, cirugía transesfenoidal, síndrome de abstinencia de esteroides, lo que puede durar meses o años, como habíamos mencionado, por lo tanto es de vital importancia que vayamos realizando desescaladas paulatinamente. Si tenemos Cushing, uno de los medicamentos de excelencia para mejorar disminuir la producción de cortisol es el ketoconazol a dosis bajitas no antifúngicas, ¿sí? Puede ser muy útil. El síndrome de Nelson, que ya su compañero Felipe les dijo, por una suprarrenalectomía bilateral, va a haber un adenoma hipoficial hipersecretor de ACTH, y el tratamiento principal, cirugía y radioterapia, si el caso lo amerita, tomando en cuenta de que puede ser algo muy serio. Hoy no me dura nada la vida. Pila del aparato. Un chiste, ¿verdad? Tenemos un chiste. Si llego tarde, ya saben, ya tengo un chiste. Tumores productores de LH y FSH, también debemos manejar la retroalimentación positiva. 70% generalmente se dan asociados o están asociados a un adenoma no secretor, no funcionante. Dentro de las manifestaciones clínicas hay un montón de manifestaciones. Aumenta con la edad, no suele causar exceso hormonal, como estamos diciendo aquí arriba, y puede causar pérdida de la libido o hipogonadismo. Si yo les digo este término, ¿dónde está el problema? Tengo un hipogonadismo hipogonadotropo. Algo que estoy viendo, estoy notando, es que algunos de ustedes son muy reactivos. Ni están terminando la pregunta, ya están. Con calma, tranquilos, entiendan bien la pregunta y luego respondan analíticamente. En medicina hay que ser analíticos, no reactivos. Tengo un hipogonadismo hipogonadotropo. ¿Qué dices, Juan? Pablo. Célula, defecto de la célula gonadotrópica, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Qué dices? ¿Tú? ¿No? ¿Yo? ¿Vale? No he nombrado, puede ser el hipotálamo, pero
Al decir hipogonadótropo, estoy hablando de hipófisis. porque diminui a estimulação pelo hormônio, Exacto. envia muito receptores. Estoy diciendo de que al decir hipogonadótropo estoy diciendo que hay la producción y eso me permite de tener hipogonadismo. ¿Sí? Sí. No te escuché. No, está bien. No escuché que me hayas dicho eso. Perdón. ¿Sí? A tomar en cuenta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Manejamos esa retroalimentación, ¿no? Es importante. Y muchas veces, generalmente, no pensamos en cirugías a este nivel. Después de hacer esa cirugía vamos a tener estos problemas. Solo pensamos en solucionar el problema del cortisol y de la tiroides. Y nos importa el problema reproductor. Así que también habría que tomarlo en cuenta. Cirugías por efecto de masa generalmente entonces. Mas SOP, que é a síndrome de policístico, também ocorre, não? É a hipoprodução. No, porque el SOP se caracteriza principalmente por un hiperandrogenismo y más de la suprarrenal. Y hay una disminución leve, algunas veces marcada, de hormonas sexuales femeninas. Sim, mas no caso da mulher, a progesterona. Y generalmente es más de abajo, de las glándulas diana o de las suprarrenales el problema, no tanto de hipófisis. Tratamiento cirugía. Alteraciones de la tirotropina, raro, no es frecuente. Misma relación, esa retroalimentación, saber de que tiene secreción pulsátil, eso también es importante. No es frecuente, así que muy raramente vamos a ver primero las hormonas tiroideas y luego la TSH. Cuando vean un perfil tiroideo, primero vean la TSH. Lo primero que deben ver, antes de ver hormonas tiroideas. ¿Sí? Recordar el eje. Entonces, cuando tenemos disfunción tiroidea, el mejor marcador es la TSH. Pero cuando tenemos disfunción hipofisiaria, primero vemos las hormonas y en base a esas hormonas vemos la relación de las hormonas, de la hormona TSH. Entonces, un hipotiroidismo central que puede deberse a una disminución de TRH a nivel hipotalámico o TSH a nivel hipofisiario va a traer consigo disminución de las hormonas tiroideas. ¿Y cuál es el tratamiento? Levotiroxina. Definitivamente levotiroxina. Entonces pueden haber tumores raros también muy infrecuentes que pueden ser tratados con cirugía, pero en general no se dan o pueden estar asociados a otras hormonas también. Incluso se podría dar antitiroideos, pero es rarísimo. Tratar el efecto de masa con cirugía y demás. Qué bonito mensaje para que la siguiente hagan un examen campimétrico, ¿no? No me vean hacia mí. Sí, aprendí por qué esta confusión. ¿Está qué? ¿Alguna pregunta, duda sobre esto? Confucio es aquel pensador chino, ¿no ves? O japonés. Bien, continuamos. ¿No hay preguntas? Vamos a hablar de esta parte, es un poquito árida, así que vamos a ir corriendo un poquito porque ya hemos hablado de todo esto. Neuroendocrinología. Debemos entender la relación clara que hay entre el sistema nervioso central y la parte endocrinológica. Definitivamente la relación es íntima. Hay neuronas que fabrican hormonas, así que la relación es definitivamente estrecha. Como está el sistema nervioso central, también pueden estar las hormonas. No, está haciendo choque. Ahí ya me tiró. Es un área de la endocrinología donde se ve esa relación íntima, ¿no? Esa interacción que hay. ¿Qué objetivos vamos a tener? Conocer las hormonas liberadoras y inhibidoras del hipotálamo. ¿Alguien me puede responder eso? ¿Qué dices tú? ¿Qué hormonas liberadoras del hipotálamo conoces? TRH, CRH. La dopamina es inhibidora. La TSH es una hormona de la adenocófise. Pero si estamos hablando del hipotálamo, en general hay 5 estimuladoras o liberadoras y
2 inhibidoras. ¿De acuerdo? Tenían que ser gráficos. A ver, dale. TDH, TSH, CDH, NRH, LSH, la somatostatina y la dopamina son las inhibidoras, ¿no? Sí. Entonces ya objetivo resuelto. Determinar los ejes hormonales, ¿cuál es el eje corticótropo? Chirotrópico, Corticótropo. CRH, ACTH. Puedo preguntarles el examen, ¿no? Dibuje el eje gonadótropo. Ahí se quedó. Sí, una pregunta de examen. Dibuje el eje tirótropo. Y ahí me tienen que dibujar las glándulas. y también TSH, dibujar las TSH, hormonas. Nunca Ese fue es un esquecido. estilo. Exacto. Presidente. Entonces ya sabemos, recordar los ritmos de secreción hormonal, conocer patologías congénitas del hipotálamo e hipófisis, conocer diferentes tumores que afectan el hipotálamo y la hipófisis y finalmente conocer patologías almacenadas en la neurohipófisis. Pregunta para la siguiente clase si es que no alcanzamos. Díganme si encuentran una estrellita en juego, ¿ah? Y la voy a hacer valer. Voy a anotar una estrellita siempre en la lista. Patologías reales de oxitocina. Si me encuentran, se ganan una estrellita. Entonces, ver esta relación importante que debemos saber, que son neuronas, que están en verde, que están en los núcleos supraóptico y paraventricular, esos cuerpos neuronales van a mandar sus acciones para estar en íntima relación con el cuello y la hipófisis y principalmente con la neurohipófisis. Es ahí donde se fabrican las hormonas que se almacenan en la neurohipófisis, que son la vasopresina y la oxitocina. ¿Sí? Así que hay que tomar muy en cuenta esta relación e ir siempre pensando, miren este esquema maravilloso que tenemos aquí, para nunca olvidarse jamás. Entonces, ¿qué es lo que no veo nada? Los bucles de retroalimentación son de vital importancia a tomar en cuenta y que pueden estar alterados. Esos bucles son los ejes de retroalimentación. Esos ejes que ya lo he mencionado, que pueden estar en relación a la duración del día. Por ejemplo, ¿en qué país casi no sale el sol? Noruega, Suecia, Islandia. ¿Verdad? Ellos van a tener diferentes formas de presentación en relación a estas hormonas. El estrés, nutrición, no más que polera, enfermedad sistémica y demás, ¿sí? No olvidarse el eje. No olvidarse el eje. Hipotálamo, hipófisis y glándulas diana. ¿Sí? Ese contacto directo que hay entre las hormonas es de vital importancia. ¿Qué hace la hormona liberadora de tirotropina? Estimula la TSH. Y también, de cierta forma, estimula la prolactina. Por lo tanto, alteraciones de la TRH podrían traer consigo alteraciones no solamente del eje tirótropo, sino también de la prolactina. Por lo tanto, son estudios que siempre deberían ir de la mano. Hormona liberadora de gonadotropinas van a estimular la producción de FSH y LH. ¿Qué van a provocar? La LH que hace en las glándulas diana, sean testículos o ovarios. Maturación. ¿Qué hace la FSH? La FSH permite que se formen células especializadas, ya sean óvulos o espermatozoides. Y la LH permite la formación de hormona sexual, testosterona o estradiol. ¿Sí? Así que también gracias a una retroalimentación, estas se van a ir subiendo o disminuyendo la producción. Entonces, más o menos deberíamos dibujar así, junto con las hormonas, en relación a un eje, por ejemplo, gonadótropo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ese es un eje gonadótropo, pero le faltan las hormonas, ¿no? Aquí me pondrás hipotálamo, aquí me pondrás hipófisis, y aquí me pondrás gonadas, y me pondrás FSH y LH, y aquí me pondrás estrógenos o testosterona si es la hormona, dependiendo del caso. Entonces,
Estas hormonas pueden estar alteradas, pueden traer consigo diferentes problemas como pubertad precoz, cáncer de próstata si la testosterona está elevada, el CA de mama si el estrógeno está elevado, pueden estar asociados a endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Crecimiento ectópico de la endometrio. Traen muchos problemas de reproducción y por lo tanto podrían asociarse a alteraciones de la GnRH. ¿Sí? El eje somatótropo, por ejemplo, es diferente a los otros ejes porque tiene una hormona inhibidora. ¿Cuál es la hormona inhibidora? ¿Cuál es la hormona inhibidora de la hormona somatótropa o GH u hormona de crecimiento? Somatostatina. ¿Dónde se forma? Tenía que buscar. ¿Sí? E hipotálamo, ¿no? Así que este eje es diferente, no tiene una retroalimentación como tal, no es tan simple. Hay secreción parácrina y endócrina de inhibición de la secreción gracias a todos estos marcadores también, así que también es otro dato importante. Existen análogos para tratar diferentes patologías de GH como la acromegalia, tumores carcinoides, entre otros. La hormona liberadora de corticotropina, ¿qué hace? Va a estimular la fabricación de ACTH, la secreción de ACTH. Pero también, por ejemplo, las endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Endorfina da aquela sensação de prazer. ¿No es la hormona del placer, doctor? ¿Conocen endorfinas? Sí, ¿conocen endorfinas exógenas? ¿Han utilizado opioides? ¿Han visto utilizar opioides? La Codeína, morfina, meperidina, tramadol, sí, tramador es también. más suave, sí, pero también trae casi el mismo efecto. Por eso algunos no toleran y están mal con el tramadol. Esas son endorfinas exógenas. ¿En quiénes dan morfina? Por ejemplo? Pacientes con cáncer, que tienen mucho dolor en las guerras Parada utilizan, cardiorrespiratoria. aplicaban morfina, ¿no? Para ¿Sí? infarto agudo. Sí, así que es un dato importante. ¿Cómo? Sí, se puede utilizar porque a veces el dolor es terrible, ¿no? Roza un poquito el dedo y ya provoca dolor. Hay un examen, no sé si han utilizado el martillo completamente, tienen varios tornillitos y demás, y en uno de ellos hay unos pelitos. Ni bien rozan con el pelito, ya está provocando dolor. Es increíble una neuralgia del trigémino y a veces se utilizan estos opioides. Así que hay que tomar eso en cuenta, pero también hay opioides endógenos. Como dice Franklin, es del placer. Cuando vemos por primera vez a la persona que nos gusta, producimos endorfinas. ¿Sí? No se olviden del eje. Entonces, el cortisol disminuye la respuesta inflamatoria, es un antiinflamatorio y tiene alta relación con las hormonas de abajo y también con el sistema simpático y parasimpático, que también es otro dato importante. Y permiten el estado de alerta y desarrollan la capacidad de aprendizaje, cosa que yo siempre busco que ustedes no tengan en mis clases. ¿Cómo? No tiene que ver con eso. No, si hay CDH, hay cortisol. A mis clases no tienen que ver con cortisol, exactamente. Más que los pongo con hipotensión. No se olviden entonces del eje, podríamos jugar un poquito con la retroalimentación administrando CDH sintética, sobre todo para el diagnóstico, no como para el tratamiento. ¿Cómo podríamos explicar eso? Le doy CDH, si comienza a aumentar la CTH y cortisol, ¿qué me está diciendo? Que es falta de... Problema de hipotálamo. Sí. Hormona liberadora de crecimiento, va a ir a estimular la FSH y LH, también, va a estimular la GH, y la íntima relación con el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que puede estar alterado generalmente en cirrosis y en enfermedad renal.
No se olviden dónde funciona la GH, nivel del hígado, hueso, músculo y demás, que permite el desarrollo, ¿no? Hay factor inhibidor de prolactina y también está relacionada a la dopamina como principal inhibidor de la prolactina, ¿no? Por lo tanto, puedo dar análogos de prolactina para bloquear la producción de prolactina. Este es el factor que es estimulado generalmente por el reflejo de succión que tiene el bebé, el bichito, digamos. Péptidos opiáceos endógenos que debemos tomar en cuenta y no se olviden del estrés, ¿no? De la enfermedad mental y el hambre y la sed que podrían estar asociados, es decir, también periodos de ayuno prolongado podrían elevarme discretamente la prolactina. La relación íntima entonces de los opiáceos endógenos, por lo tanto esto también es importante. Los opiáceos endógenos muchas veces pueden bajar y eso puede permitir más dolor. Y pacientes, por ejemplo, con cáncer y demás, que yo le ando administrando opiáceos endógenos, podría traer serias alteraciones a nivel del eje gonadotrópico, a nivel hipotalámico, de la hormona liberadora de gonadotropina, así que es otro detalle importante a tomar en cuenta. El problema, si se dan cuenta, es que no pensamos en las hormonas. Entonces, los ritmos de secreción son importantes, ya conocemos varios y vamos a ir recordándolos. Hay un ritmo circadiano, hay un ritmo ultradiurno y hay un ritmo infradiurno. ¿Qué significan todos estos? Miren la GH. La GH tiene una hiperproducción cuando dormimos. Sí, cuando estamos en el día no pasa nada. ¿Sí? A más de que haya algún estímulo de actividad física y demás, ahí recién va a empezar a aumentar. Pero generalmente donde hay mayor producción es cuando dormimos y sobre todo en la primera fase de REM no REM. ¿Sí? Aquí está el ciclo circadiano. ¿Sí? Por ejemplo, a estas horas más o menos es donde deberíamos tomar la presión arterial y es donde más presión tuviéramos. Los ritmos menores a un día son los ultradiurnos y los mayores a un día son los infradiurnos. El ritmo circadiano tiene que ver con luz-oscuridad, que es la relación íntima de luz-oscuridad en relación a la retina. Es decir, si la retina recibe luz, no produce GH ni cortisol. En cambio, si no recibe luz, va a empezar a producir increíblemente estas hormonas. Disculpa, doctor, no entendí el ultradiario. Es menos de un día. Es decir, se fabrica en menor tiempo a las 24 horas. En cambio, un infradiurno es más de 24 horas, dura mucho más. Ejemplo de un infradiurno. Este desastre, ¿no? Este es infradiurno. Se me está trabando. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, la progesterona es infradiurno. Miren esto. Y si nos embarazamos, si se embarazan las mujeres, aumenta mucho más. ¿Sí? La progesterona está alta por largo tiempo. Así que esta es una secreción infradiurna, ¿no? Mayor a 24 horas. Así que todos esos pequeños datos debemos ir analizando. Por ejemplo, la relación de la LH con anorexia nerviosa y demás también son datos importantes que debemos relacionar. Son alteraciones ambientales que pueden deberse a hipo o hiperproducción hormonal. La relación con la leptina también es importante. La leptina tiene mucho que ver con la alimentación, la obesidad y demás, por lo tanto son datos que debemos tomar en cuenta. Entonces, ¿qué enfermedades neuroendocrinas vamos a tener? ¿Cómo estamos viendo? Estamos viendo más. ¿Qué enfermedades neuroendocrinas? Patologías principalmente que afectan el hipotálamo, pero también que pueden ser de hipófisis. Pueden ser, por ejemplo, la neurosarcoidosis, la hidrocefalia, es un tema indirecto, ¿no? A veces operamos, provocamos hidrocefalia y ahí tenemos alteraciones hormonales. Una cirugía del cerebro entonces puede traer consigo alteraciones hipotalámicas. Enfermedades sistémicas como la sepsis, por ejemplo, que puede
estar relacionadas a diabetes insípida. ¿Sí? Ahí está el examen capimétrico, con un chanchullo. Pueden decir BM, comenzar a mostrar el dedo, ¿no? Pero estar un poquito más alejado, porque estamos muy cerca del compañero también. Me van a decir la siguiente, a ver cuánto de distancia deberíamos estar del paciente. ¿Sí? 5 metros, no mucho. Oye, Franklin, ¿ves mi dedo? A ver, no, tampoco. Solicitar resonancia si queremos tener una adecuada imagen. Por ejemplo, a veces no tomamos en cuenta que un labio leporino, una hendidura en la línea media podría traer consigo alteraciones del hipotálamo. Solo operamos, pero no vemos estas patologías que pueden deberse generalmente a mutaciones. ¿Cuántos ojos ven ahí? Uno. Tiene ciclopía, ¿no? Así que estos pacientes se mueren. ¿Por qué? Porque su hipotálamo principalmente no funciona, no es porque solo tenga un ojito, sino es porque el hipotálamo, que es la madre de las hormonas, no funciona y sin eso no funcionamos. Tumores. A ver, ¿qué tumor ven ahí? ¿Quién describe? ¿Quién se anima? Cintia, ¿te animas? Macroadeno. Es hipófisis, ¿sí? Tiene una expansión supracelular que está comprimiendo hipotálamo. Por lo tanto, va a haber alteraciones en la producción de hormonas liberadoras. Tiene más de un centímetro. ¿Qué? De hecho, mira, está destruyendo. Probablemente ya no vea ese paciente. Probablemente ya no vea. Generalmente estos no traen diabetes insípida porque la neurohipófisis a veces está limpia. Craniofaringiomas. ¿Alguno de ustedes ha visto un craniofaringioma? A ver si ven imágenes. Un craniofaringioma así expuesto, van a encontrar uñas, pelos, de todo. ¿Sí? Por eso la heterogenicidad de la imagen. ¿Sí? Hay aire, hay de todo. Vean imágenes. Nunca más se van a olvidar de un craniofaringioma. Hemos visto paciente hoy. ¿Cómo? Hemos visto paciente hoy en Bogotá. Ah, sí, qué lindo. Sí, sí. ¿Qué edad tenía? 29, 26. Wow. 26 años. Bien, bien. Para tener un craniofaringioma que no se hayan dado cuenta porque generalmente se encuentra en niños. Bueno, Es que este estaba oprimiendo el diagnóstico y la arteria cerebral, la media. ¿Con quién está tratando? Manuel, José Manuel. Ah, pasado. Súper, súper. No es frecuente, así que me alegra que hayan podido ver. ¿Ya es operado? Ya operado. Tal vez en la historia clínica haya fotos de ese craniofaringioma. Hubiera sido por no había. No había. Sí sacaron para hacer estudios Siempre. Así que no se olviden, tiene un epitelio escamoso estratificado generalmente. Crisis comiciales, los craniofaringiomas se asocian a cefaleas, vómitos, hipopituitarismo, menorreas, galactorreas y pueden estar asociados a diabetes insípida. ¿Su paciente tenía diabetes insípida? Casi no hemos visto su historia clínica, pero al que. Pero todavía en el programa. ¿Y qué medicamentos tenía? Tumores disgerminomas, ¿sí? Son supracelares también, comprimen el hipotálamo grandemente y se asocian a diabetes insípida. Miren este amartoma, ¿sí? Difícil de llegar, ahí está justo los núcleos de la temperatura y demás cosas de la respiración, así que complicado para el cirujano, difícil de manejar. Otros tumores. Si alguien me dice qué hay aquí, ¿qué me dicen? Son clasificaciones de neurocisticercosis. Me alegra, puede ser neurocisticercosis, pero estamos hablando aquí principalmente de metástasis, ¿no? Sí, metástasis, pero una neurocisticercosis también podría asociarse, y aquí en Latinoamérica somos expertos. ¿Cómo es Brasil? En Brasil la neurocisticercosis. No hay mucho. ¿No hay? En la selva no habrá. ¿Ah? Perú hay Perú.
¿Chile? ¿Chile? ¿No? Ay, también Chile. ¿Tú eres de Chile? En Chile utilizan analogías malvadas. Sarcoidosis, histocitosis, lesiones osteolíticas, miren estas lesiones osteolíticas que no se ven en mi gráfico porque la pantalla la luz no funciona bien. Tuberculosis también. Enfermedades vasculares que también debemos asociar, un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, también me puede traer consigo alteraciones. No hay diabetes insípida, pero cuando operamos esto puede presentarse la diabetes insípida. Permiso, doctor. Cuando el paciente tiene una mala formación arteriovenosa, también puede ser alguna cosa. Sí, eso te permite una hemorragia y puede provocar lesiones en el hipotálamo y también llevarnos a alteraciones hormonales. Sí. Sí. Radiación, no se olviden que la radiación también puede predisponer a todo esto. La hormona de crecimiento va a estar alterada, ¿sí? No se olviden de que es una de las hormonas que más puede estar alterada. Las gonadotropinas también, ¿sí? Junto con la prolactina, las tres son las hormonas más afectadas cuando hay problemas a este nivel, que pueden relacionarse también al síndrome de Kalman. La leptina, obesidad central, anorexia central pueden asociarse a alteraciones propias del hipotálamo. Por lo tanto, es un lugar donde deberíamos ver estas alteraciones y ver si no hay datos de infertilidad. A esto miren, hay un hipogonadismo hipotalámico, hay un hipogonadismo hipogonadotrópico y hay un hipogonadismo primario. Y eso nos dice, todos esos términos que hemos mencionado, nos dicen cada uno de los lugares donde va a estar afectado. Generalmente se da la hormona que está deficitaria. Prolactina generalmente puede deberse a una hipoproducción o a una hiperproducción que se da desde el nivel central, en este caso hipotalámico, y prácticamente se hace lo mismo que cuando tenemos patología adeno-hipofisial. Alteraciones de los estrógenos y progesterona, pero que vienen desde arriba. La tirotropina, mucho más raro, eso también es importante. Por ejemplo, tengo una paciente que utiliza 24 tabletas de levotiroxina de 100 microgramos. Podría deberse a una mala unión del receptor, ¿sí? O una mala absorción. Solo que la malvada del paciente no se deja estudiar bien, porque es un irresponsable. Pero bueno. Alteraciones de la corticotropina es prácticamente todo lo que estamos repitiendo. En la hiper o hipoproducción, la distribución grasa y también el tipo de obesidad no solo es que come de más, que es una irresponsable, sino también puede deberse a un problema central. Eso es importante que lo reconozcamos. Alteraciones de hiperglucemia, es decir, si hay GH, ACTH elevados, me van a predisponer a tener azúcares altos por esa contrarregulación del insulina. Y también alteraciones de la temperatura, ¿no? Nunca se olviden de eso, espero que no graben. Y vamos a avanzar un poquito de la neurohipófisis. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Anatomía y síntesis. El lóbulo posterior va a estar en relación a las terminaciones nerviosas de los cuerpos neuronales que se encuentran en los núcleos supraóptico y paraventricular, es decir, solo son terminaciones nerviosas y que permiten la formación de vasopresina y oxitocina. Estas entonces se fabrican arriba, no abajo. Nuevamente un esquema que nos va a ayudar a determinar todo eso, no se olviden. Va a estar en íntima relación su secreción con el calcio, es decir, alguna alteración del calcio puede traer consigo problemas de liberación de estas hormonas también. Y esto es importante, los términos de osmolaridad y osmolaridad. ¿Saben alguna diferencia entre estos dos términos? Es lo mismo, cuando lean es lo mismo. La única diferencia es la medida. Uno, la
osmolaridad está medida en kilogramos de agua. En cambio, la osmolaridad está medida en litros de solución. La única diferencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es esto? Es la presencia, la concentración de un soluto en una solución. Entonces, imagínense un vaso de agua con sal. Yo les pongo la diferencia. Tengo un vaso con una cucharada de sal y tengo otro vaso con 5 cucharadas de sal. ¿Cuál tiene mayor osmolaridad? El de 5 tiene más soluto. Entonces, simplemente estos términos nos hablan de la concentración de soluto en una solución. ¿Sí? ¿Por qué debemos entender esto? Porque cuando hablemos de agua va a ser muy sencillo. Sobre todo en niños y en adultos mayores es importantísimo entender esto, ver el balance y demás cosas. Por ejemplo, tarea para la casa, me van a decir para la siguiente cómo se mide el balance hídrico. Ustedes de ahora en adelante, cuando vayan a sus prácticas clínicas, vean a los pies de cama el balance hídrico del paciente. ¿Qué es lo que valora ese balance hídrico? No. El balance hídrico solo es Es tudo que entra com tudo que sai. É quanto entra de estoro fisiológico, ringue com lactato e quantos ml de, por exemplo, orina, más un cálculo que hace de la respiración. Hay pérdidas insensibles. Sí. Necesito quisiera que me expliquen Está bien, la siguiente. tranquilo. ¿Sí? Por eso es tan importante, porque ese desbalance es muy frecuente en pacientes. Entonces, la vasopresina, ¿cuál es su principal acción? Retener agua, a diferencia de la aldosterona. Retener agua, retengo sodio y aumenta la presión. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la vasopresina. Esto es importante, el sistema de detección y control se localiza en el hipotálamo justo por delante del tercer ventrículo y retiene agua y estimula la sed. Por eso es tan importante saber que cuando un niño está deshidratado y no tiene sed, ¿de qué les está hablando? No está fabricado. Se va a chingar, se va a morir. Se va a morir. Si está. no tiene sed, jodida la cosa. ¿Sí? Sobre todo en niños. Todavía falta. El sodio es el principal que responde al osmorreceptor. La osmolaridad basal oscila entre este valor. Hay algunos libros que dicen de 280 a 295, pero es importante que sepamos estos valores. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a calcular. ¿Alguien sabe sacar la osmolaridad plasmática? Sodio multiplicado por 2, Sodio por 2 más glucosa dividido por 13, más BUM dividido por 12, ¿no es así? Glucosa dividido entre 18 más 18, sí. BUM dividido por 13 o urea dividido por 16. Por 2.8 más potasio. Pero hay una osmolaridad que dicen los europeos, hay otra osmolaridad que dicen los gringos, y hay una osmolaridad efectiva que solo es sodio por 2 más glucemia sobre 18. Porque la diferencia es muy Tienen que empezar pequeña. a calcular. La siguiente clase, vengan con sus celulares y calculadoras, ahí sí les voy a pedir que utilicen sus celulares para ir calculando todo esto. Les voy a dar un ejemplo. Pequeños cambios que pueden provocar grandes efectos, es decir, es importante que cualquier alteración de la osmolaridad puede provocar grandes efectos. Y hay 3 pilares fundamentales en la reacción a esto. ¿Sí? Entonces, para mantener el balance hídrico, el agua no solo debe conservarse, sino también consumirse. ¿Sí? Su botella de agua. Bien. Para reemplazar las pérdidas de agua mínimas y forzar la diuresis. ¿Sí? A veces estamos acostumbrados a no está orinando, dale flujo. Y el paciente ya está charca, ¿no? Y le damos flujo. Grave la cosa, somos expertos para dar flujo, ¿no? En condiciones normales, y el riñón se truena. En condiciones normales, el balance hídrico se regula más con la secreción de vasopresina que con la sed. ¿Sí? Es decir, justamente lo que dice aquí. La vasopresina ya está detectando cualquier cambio de hidroelectrolítico porque es muy rápido.
La sed necesita mayor estímulo y si incluso así no tenemos sed grave, serio. La vasopresina actúa en los receptores B2 del conducto colector de los riñones y por lo tanto es ahí donde también puede haber alguna patología. Vamos a quedar ahí. ¿Sí?